Puerto Príncipe, evolución histórica en el comercio exterior. En el siglo XIX, la capital administrativa y puerto central, tras la independencia en 1804, Puerto Príncipe se consolida como el principal puerto del país. Era el centro donde llegaban las exportaciones agrícolas, el café, azúcar y añil, y desde donde salían hacia Europa y Norteamérica. El comercio está limitado por ese aislamiento internacional y las deudas con Francia, lo que reduce el dinamismo. En el siglo XX, el dominio del café y la descentralización del comercio durante la primera mitad del siglo era del 60% de las exportaciones de Haití, porque esta era el café, y salían en gran medida desde el puerto de dicho lugar. El puerto era el nodo logístico para la importación de bienes industriales, la maquinaria y el combustible. Y esa exportación de productos primarios. La falta de diversificación mantiene al puerto muy activo en volumen, pero con un comercio vulnerable a precios internacionales. En la segunda mitad del siglo XX encontramos una industrialización limitada. Puerto Príncipe sigue siendo el principal puerto de entrada y salida del comercio nacional. En los años 70 y 80 comienzan las zonas francas de ensamblaje textil, con dichas producciones orientadas para Estados Unidos, también concentradas alrededor del área metropolitana. Sin embargo, el puerto se mantiene o se mantuvo obsoleto con baja capacidad tecnológica, lo que limita la competitividad de la exportación. En el siglo XXI también se dan unos desafíos estructurales. El puerto internacional de Puerto Príncipe mueve el 80% de los contenedores del país. Antes del terremoto del 2010, manejaba 180.000 contenedores anuales. Tras la reconstrucción, su capacidad llega a 300.000 contenedores, cada uno de ellos mide 20 pies. Hoy día, podemos decir que sus exportaciones principales se encuentran entre el 85% de la totalidad de los textiles, así también como los aceites esenciales y el mango. En sus exportaciones encontramos alimentos, combustibles y materiales de construcción con la maquinaria. Podemos decir que en el 2022 Haití exportó aproximadamente 1.170 millones de dólares estadounidenses, mientras que sus importaciones superan los 4.500 millones, generando un fuerte déficit comercial. También encontramos unos problemas actuales en Puerto Príncipe. Su infraestructura es muy vulnerable, dañada pues por el terremoto del 2010 y aún con limitaciones a hoy día. En seguridad, las bandas armadas han bloqueado el acceso al puerto en varios periodos. Así se vio en el 2022 y en el 2024, paralizando el comercio de dicho puerto. La alta dependencia o cualquier interrupción de Puerto Príncipe significa un desabastecimiento inmediato en temas alimentos, los combustibles, en medicina, en dicha capital y en todo el país. Puerto Príncipe es y ha sido el corazón del comercio exterior haitiano desde el siglo XIX hasta hoy. Sus fortalezas es concentrar el 90% del tráfico marítimo, posesionado estratégicamente en el Caribe. Sus debilidades es la infraestructura limitada, esa dependencia de las importaciones, la inseguridad y la falta de la diversificación productiva. Mientras no se desarrollen otros puertos alternativos y se diversifique la economía, el país seguirá en situaciones de alto riesgo económico. Hasta aquí hemos visto el contexto general. Ahora, para profundizar el proceso económico de Puerto Príncipe, cedo la palabra a mi compañera Miriam Milena, quien nos explicará este aspecto con más detalle. En primer lugar,
la mayoría de estos procesos han sido no efectivos. Por ejemplo, la dependencia de remesas representa el 21% del Producto Interno Bruto, genera consumo inmediato a causa de la falta de empleo formal. Aumenta el consumo, pero reduce la pobreza a corto plazo. Mantiene una dependencia externa. En el caso de la agricultura de subsistencia, este representa un 15% del Producto Interno Bruto y un 45% del empleo. Ocupa casi la mitad de la población. Es poco productiva y obliga a importar aproximadamente el 60% de los alimentos, siendo así un proceso poco efectivo. Ahora vamos al sector textil y exportador. Ha creado empleos, divisas, pero depende demasiado de acuerdos con Estados Unidos y tiene poca cadena de valor local. Este es parcialmente efectivo. ¿Qué pasa con los servicios informales? Aproximadamente representa el 48% del Producto Interno Bruto. Sostiene muchas familias, pero no genera empleo ni innovación, tampoco genera impuestos. Es un proceso no efectivo. Ahora vamos a la inversión en educación. Sigue siendo muy baja, limita la formación de mano de obra calificada, otro de los procesos no efectivos. Finalmente, encontraremos procesos con verdadero potencial, como lo es la expansión de energía renovable, la cual reduce los costos, mejora la productividad, genera la posibilidad de un desarrollo descentralizado. También tenemos la agricultura urbana y periurbana. Mejora la seguridad alimentaria, disminuye las importaciones, genera precios estables, siendo así un proceso muy efectivo. Y ahora, para finalizar, encontramos el proceso de resiliencia climática, esencial en un país tan vulnerable a desastres naturales. Reduce daños recurrentes, protege la estructura y ahorra pérdidas equivalentes al Producto Interno Bruto. Con el diagnóstico anterior, hemos visto que durante décadas Puerto Príncipe ha sido un epicentro de procesos económicos fallidos, dependencia de remesas que están al 21% del precio interno bruto. El comercio informal lo tiene en un 70% del empleo. La importación de alimentos está entre el 60%. La baja cobertura eléctrica está en un 44% y esa fragilidad que da la institucionalidad. El resultado ha sido una pobreza estructural que está en un 58% de esa desigualdad social y un Estado percibido como incapaz de garantizar desarrollo sostenible. No obstante, la ciudad posee capital humano muy joven y una posición estratégica en el Caribe, lo cual es una base para reorientar sus procesos productivos. Asimismo, como administradores públicos, debemos asumir que el desarrollo sostenible no es solo un crecimiento económico, sino la integración de lo económico, lo social y lo ambiental. También las políticas públicas deben ser viables en un contexto de baja gobernabilidad, por lo que la estrategia debe ser gradual, descentralizada y participativa. ¿Qué se requiere? Se requiere una gestión pública innovadora que supere la dependencia externa y empodere a la población local. Es por esto que daremos procesos potenciales para un desarrollo sostenible. Uno de los procesos potenciales que nos llamaron la atención fue el de la energía renovable comunitaria. La propuesta de este proceso es la creación de cooperativas locales de la energía solar y microrredes. El impacto económico que puede causar sería reducir costos de producción y mejora de esas condiciones para pequeñas industrias. También trae un impacto social, que es el acceso equitativo a la electricidad para los hogares más vulnerables. El impacto ambiental disminuiría la dependencia de combustibles fósiles, porque es viable. Estos proyectos solares comunitarios ya han funcionado en países caribeños como República Dominicana y Jamaica. Agricultura urbana y periurbana.
Su propuesta, un desarrollo de huertas urbanas, microagroindustrias de procesamiento de alimentos y cadenas de valor local. ¿Cuál es su impacto económico? Sustituye parte de las importaciones de alimentos en un 60%, reduciendo la inflación. Genera un impacto social. Este genera empleo local, mejora la nutrición y la seguridad alimentaria. Su impacto ambiental va a promover la agricultura sostenible con un uso eficiente del suelo urbano. ¿Por qué es viable? Porque han habido experiencias similares como lo es en Cuba, en La Habana, y como es en Colombia, en Medellín, donde se han dado grandes muestras de éxito en entornos urbanos. A continuación, daremos algunas posturas de economistas aplicables a Puerto Príncipe. Entre estas posturas, siguiendo a Amartya Sen, el desarrollo no es solo precio interno bruto, sino libertades reales. En Puerto Príncipe ha fallado esto. Como advierte Joseph Stiglitz, las instituciones débiles generan pobreza, lo que vemos en la inestabilidad haitiana. Para Jeffrey Sachs, la única salida es la inversión en infraestructura y la educación, mientras que Hernando Soto recuerda que la informalidad debe ingresarse a la economía formal. Finalmente, Eleonor Strong nos muestra que las comunidades pueden ser protagonistas en la gestión sostenible. Estos referentes nos ayudan a pensar soluciones reales para propuestas para Puerto Príncipe. Dando fin a estas, pasamos a algunos personajes importantes de Puerto Príncipe. En la historia de Puerto Príncipe se incluyó algunos personajes importantes, como lo es Alexander Pétion, el primer presidente de Haití, nacido allí. También encontramos a Francisco Duvalier, conocido como el Papa Doc, presidente y originario de la ciudad. También está Jean-Pierre, líder de la independencia y nacido en Puerto Príncipe. Por último, está Jimmy Cherisier como un líder de pandillas con gran influencia en la actualidad.